Esta sociedad es sexista y lo podemos ver reflejado en muchos ámbitos. Hoy vamos a hablar del sexismo en la tecnología, en especial en el mundo de los videojuegos. Muy buenas, ¿cómo estamos? Hoy estamos de vuelta con otro invitado, ya 2 semanas seguidas, con gente, esto es un no parar. Y el de hoy me hace especial ilusión, bueno, como todos, la verdad, porque traigo a gente maravillosa, estoy súper agradecida de la suerte que tengo en conocer a estas personas. Hoy traigo a una persona que nos viene a hablar de algo complejo a día de hoy. Vamos a hablar del sexismo, vamos a catar bastantes cuestiones de sociedad, temas complejos, hay que prestar atención. Este chico, ha estudiado filosofía y lo conocí por Idealista, es una historia graciosa. Ahora vamos con eso, voy a presentarlo primero. Yo soy Alexander, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Madre mía, qué presentación de mierda. Pero bueno, vamos a proseguir. A este chico lo conocí en Idealista y todo fue por buscar piso. Fíjate tú hasta dónde puedes conocer a gente, que luego la gente te pregunta, ¿y de dónde haces tantos contactos? Pues chica, pues de hablar y preguntar, no tiene más. Nos dimos el Instagram para ver los perfiles, para ver si nos encajábamos. Bueno, más bien, si yo le encajaba a él, ¿no? Fue nosotros, para el piso, sí, el piso. Compañeros. Y al cabo del tiempo, no sé cómo fue, que empezamos a hablar y ya dijimos, pues vamos a grabar un podcast. Y bueno, yo le propuse si quería, porque vi su biografía. Estudiante de filosofía, cuéntanos, ¿qué has estudiado y qué estás haciendo? Porque me llamaste la atención por eso. Sí, bueno, yo estudié filosofía en Salamanca y a día de hoy estaba inmerso en una tesis doctoral acerca de los sesgos de género en inteligencia artificial en concreto, pero en tecnología en general. Y también, como me gustan los videojuegos, pues bueno, pues al final claro, lo podemos ligar todo. Claro, estás metido en ese mundo a full. Sí. Vamos a abrir un gran melón. Vamos a abrir el tema del sexismo, cómo se da esto en la sociedad y cómo salpica a bastantes ámbitos, en especial en el que estás más informado, el de los videojuegos. Vamos a ir por lo más base, ¿no? Vamos a empezar hablando más del androcentrismo, porque hay gente que no tendrá esto ni en cuenta. Claro. Yo lo entiendo siempre como que el sexismo, los roles de género, todo, tiene una ideología de fondo, que parte de la historia y que es el androcentrismo, que es tener como eje central al hombre y la masculinidad para generar cultura, en general política, industria, educación. Entonces, todo ha empezado. Todo, pues digamos que históricamente pues partimos de esta ideología de fondo que especialmente se centra en el hombre y que deja a la mujer relegada a ámbitos privados, a ámbitos silenciados también, porque también han perdido voz a lo largo de la historia, o sea, no lo han conseguido hasta hace poquito. Y bueno, pues al final el punto de partida, como es el hombre, pues al final la mujer es un complemento. Claro, siempre, sí, esto desde los inicios. ¿Hay algún inicio concreto? ¿En qué momento empieza esto de... ¿En el momento en el que se construye la sociedad? ¿O cómo? Sí, yo creo que a raíz de los roles que hemos tenido históricamente, tanto actualmente como en el pasado, o de manera más primitiva, pues surge de manera no es naturalizada del todo, pero sí es verdad que, bueno, pues que hay unas causas ahí que son complicado analizar porque parten de hace muchísimo tiempo. Claro, y así ya ha perdurado hasta el día de hoy, que, bueno, ahora yo veo que hay un androcentrismo, pero muy invisible, no, ¿cómo decirlo? Y interiorizado tampoco, sino que no se ve, casi que ni se percibe ese androcentrismo, pero todo tiene ese punto y ese filtro masculino. Claro. Sí, de hecho, muchas veces no nos sorprendemos cuando, hasta hace poco, bueno, pues últimamente sí nos estamos sorprendiendo, pero no nos cuestionábamos por qué las mujeres tenían, por ejemplo, que ser las responsables de la productividad, o sea, de la producción humana, ¿no? De quedarse en casa, de tener hijos, de responsabilizarse de ya no tener hijos, sino de no tenerlos. Que eso es un punto importante para cuestionar ciertas tecnologías. Entonces, eso se asume como algo pues normalizado y lo naturalizamos. Sí. Al final, muchas veces incluso hay gente que lo justifica porque la biología, ¿no? Bueno. Sí, muchas cosas a día de hoy se siguen justificando por eso y está el debate típico de por qué hacemos lo que hacemos y por qué estos roles. ¿Por realmente algo biológico? ¿Por construcción social? Vamos, ahora la mayoría de gente se apoya más en esta parte, ¿no? En plan, se decanta más por el tema de
de sociedad, o sea, de sociedad no, de que todo es por una construcción social. Claro, sí, ahora el constructivismo yo creo que es lo que más impera, pero porque nos hemos dado cuenta de que los roles son algo pues culturales, no son biológicos. Más allá de que las mujeres tengan, a lo mejor algunas, la capacidad de amamantar, no significa que te tengas que quedar toda la vida en casa. Claro, ¿no? Claro, total. Que hay un salto ahí que no sé. Claro, que no se explica. ¿En qué momento, por el simple hecho de amamantar, hemos pasado a que tengan que ser el segundo personaje, claro. Y todo lo... Claro. Vamos a seguir hilando esto por el sexismo, porque tú estás más especializado, por así decirlo, con el sexismo y más en la industria tecnológica, etcétera. Sí, el sexismo es una manifestación del androcentrismo. Claro. O sea, son dos caras de la misma moneda. Y lo que hace pues, es asignar roles, estereotipos, espacios. Al final, pues es, digamos, la manifestación más tangible del androcentrismo, ¿no? Si el androcentrismo es la ideología de fondo, el sexismo es cómo se va concretando, desde mi punto de vista. O sea, al final responde al androcentrismo. Entonces, dentro de estos espacios, tanto públicos como privados, los que se van a ver relegadas son las mujeres, incluso en detrimento de ellas, y los que se van a ver más beneficiados de todo, de la industria, de todo, van a ser los hombres. Claro. Aquí hay que concretar que, por ejemplo, bueno, por mi parte yo quiero concretarlo, no sé si tú piensas lo mismo, nos puede saltar gente y decir, ya vienen estos a decir que hay una brecha de género y que hay... No, vale, vamos a concretar. Yo creo que sigue existiendo esta brecha en según qué ámbitos y en según qué otros no. Anabel, madre mía, a nivel de legislatura, no, de ley, ¿cómo se diría la palabra? Legislatura, ¿verdad? ¿Lo estoy diciendo bien? Sí. A nivel judicial, etcétera, de leyes, no tendría por qué, ¿no? Esto, quiero hacer esta pequeña aclaración. Pero donde vamos un poco a analizar dónde sigue habiendo esta brecha, yo creo que no se dan en unos aspectos, pero esta brecha se sigue dando a nivel educacional, a nivel en sociedad. Sí. Porque es por ende por lo que luego las industrias cogen esta información y empiezan a perpetuar las diferencias, ¿verdad? Y de ahí que se perpetúe el sexismo, ¿no? Sí. No vaya a ser que la gente se nos lance. Sí, yo creo que la brecha de género en este sentido depende mucho de lo que estemos hablando. Por ejemplo, a lo mejor en educación o en la universidad, en los primeros niveles, por ejemplo, en los grados, no hay tanta brecha, pero cuando subimos el escalón hacia los doctorados, hacia la ciencia, se va viendo más brecha. Vale. Sobre todo en cuestiones tecnológicas y de ciencia, pues a lo mejor un poquito más simples como la física, la química, todo esto, o las matemáticas. En cambio, pues en biología o etología, pues hay más número de mujeres. O sea, no más número que de hombres, pero sí en proporción a las mujeres de otros ámbitos, pues hay más mujeres. Y a nivel industrial sigue habiendo cierta brecha. A lo mejor no en los salarios si compartimos trabajos similares. Claro. Pero sí una brecha en qué trabajos van a tener fundamentalmente las mujeres y qué trabajos van a tener los hombres. Posiblemente los trabajos de los hombres pues tengan más responsabilidades, especialmente en las industrias tecnológicas, en informática, en el desarrollo de videojuegos, que de hecho hay muy pocas mujeres todavía. Entonces, ahí sí puede haber cierta brecha todavía. Ya que comentas esto lo quería comentar mucho más tarde, pero es que lo acabas de decir. ¿Dónde crees de dónde parte el que haya pocas mujeres? Porque esto lo comentabas tú, lo hablamos el otro día y te lo leí, que me comentabas que había un motivo por el cual, o al menos tú creías que había un motivo por el cual no había tantas mujeres en la industria tecnológica. Lo ponías en el documento, vale. Me acuerdo, en el ensayo que querías hacer. Sí, yo creo que hay una infrarrepresentación de las mujeres en tecnología, básicamente por la historia de la industria. Ajá. De las industrias. Cada industria tiene su historia, pero todas convergen en el androcentrismo. Es decir, claro. Son industrias de hombres. Entonces, yo creo que hay un mecanismo que es una especie de rigidez que no deja evolucionar a la industria en función de cómo está la sociedad actualmente. Por ejemplo, si actualmente somos feministas,
pues a la industria le cuesta todavía asumir esos valores Mm. nuevos, esa sensibilidad nueva. Mm. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no le conviene, porque financieramente pues no conviene, Claro. o porque han adoptado ciertos métodos que no quieren dejar de utilizar. Eso pasa muchas veces en la industria de la telefonía móvil, sobre todo al principio, antes de los smartphones, pues hay empresas que quebraron pues porque no se supieron adaptar a lo que venía, por seguir esa trayectoria suya interna como empresa. Pues eso sucede también con los valores sociales, especialmente con los sociales, porque al final es muy difícil una industria que funciona prácticamente autónomamente, es decir, las fábricas, todo esto, pues al final los operarios somos personas que muchas veces ni siquiera estamos pensando en lo que estamos haciendo. Ya. O sea, es una cosa muy automatizada que le cuesta muchísimo calarse de otras ideas. Claro, pero entonces ¿crees que hay menos mujeres en la industria porque hay una infrarrepresentación, ¿no? Hay una, claro, es lo mismo, y la infrarrepresentación pues viene a través de la historia, ¿no? Vale, y de ahí se sigue perpetuando, Se básicamente. sigue perpetuando. No sé. Claro, relacionado con el sexismo, antes de seguir avanzando, queremos aclarar una cosita que, bueno, me la comentaste tú, que querías aclararla y hacer hincapié en el tema del género y el tema de los estereotipos. Bueno, pues vamos a ir al género, que en especial quiero que quede claro que esta conversación va sobre la base de un género objetivo. Y aquí Vale. quería que entrases tú para... Vale, sí. Cuando hablamos de género objetivo, no nos estamos refiriendo a que objetivamente seas una cosa u otra. Claro. Estamos hablando de cómo la sociedad te objetiva, cómo la sociedad te ve, cómo al salir a la calle, a partir de ciertos rasgos que tú tienes, la sociedad piensa que eres una cosa o eres otra. Ese es el género objetivo. Que, en cambio, pues en contraposición tenemos el género subjetivo, que es cómo te autopercibes tú misma, ¿no? O sea, uno es cómo te perciben los demás y otro es cómo te autopercibes. Claro, la industria, Entonces, en cuestión a la industria va a ser en el género cuestión, objetivo. Siempre. Sobre Claro. todo cuando se trata de intentar ver qué nicho hay o qué grupo de población puede adoptar cierta tecnología. Hace 100 años las mujeres no tenéis posibilidad de adoptar el automóvil, por ejemplo, ¿no? De hecho, hubo países donde era ilegal que la mujer conduciese o condujese. Y eso hace pues que la industria, al ser un producto cultural también, porque la industria no cae del cielo, no Claro. viene de fuera de lo que somos. Claro, Y como sociedad somos una cosa. aquí está la complejidad, claro. Entonces la industria es parte de esa cosa también. Y en este caso del automóvil, pues la industria ha sido androcéntrica, ha sido sexista, nada bueno. Vale, entonces, la industria, la premisa principal, es perpetúa roles de género. Vale, vamos a partir entonces, vamos a hablar del tema de la industria, de tu tesis. Yo te contacté porque vi que en tu biografía, tesis ya ni me acuerdo el título, pero dije, wow, a este lo tengo que traer al podcast. ¿Puedes tú explicar un poco para entrar en tema de, vamos a ver? Vale, lo podría intentar. La tesis va sobre los sesgos de género en la inteligencia artificial. Lo que intento es identificar si hay o no hay. Ya veremos si hay, ¿no? Y claro, pero hay que justificar y hay que hablar de muchos conceptos y de muchas cosas. Entonces, digamos que está dentro de los estudios de ciencia, tecnología y género. Y en ese sentido, pues analizamos conceptos de cómo se desenvuelven los valores de género con lo que creemos que es neutro, que sería un diseño de un artefacto, por ejemplo, ¿no? Porque digo que dentro de ese diseño ya se asumen ciertos roles o ya se asumen ciertos sesgos. Entonces, va de eso, de intentar justificar por qué tenemos una tecnología androcéntrica y sexista y luego ver cómo nosotros imprimimos ese mismo androcentrismo y sexismo dentro de la inteligencia artificial. Claro. Entonces, sería un poco eso. Vale. Esto fue por el motivo por el que yo te entré. Nos pusimos a hablar, etcétera, y no sé cómo, pero llegamos a que tú querías hacer un ensayo acerca de los videojuegos, el sexismo y la gordofobia. Entonces, más por dónde va tirando esto. Esto ha sido un poco a modo introductorio, que quede claro que aquí la opinión que ponemos sobre la mesa es que se siguen perpetuando pues estos estereotipos, roles en el mundo de la industria, en el mundo de los videojuegos. Ahora vamos a hablar de la chicha.
los videojuegos. ¿De qué forma estos roles se ven? ¿Cómo puedo ver yo? O sea, ¿cómo alguien dice, por qué? O sea, para cambiar la opinión, no me estoy explicando, me refiero. ¿De qué forma podemos hacer entender a los demás lo que queremos decir? O sea, vamos a explicar por qué los roles de género sí que se ven en los videojuegos. Claro. Los Primero, todo. lo evidente, que yo creo que hay un producto, que es el videojuego, sí. y que tú cuando juegas, pues hay ciertos personajes. Y hay personajes que están más sexualizados, otros menos, y normalmente, pues, responden a dos cosas esos personajes. Uno es, pues, por así decirlo, a nuestras fantasías de poder cuando estamos controlando al personaje musculoso, cachas, y por otro lado a nuestras fantasías sexuales, cuando tenemos que ir a salvar a la señorita que además es muy atractiva. Sí. Entonces, eso por una parte. Claro, hay muchos estereotipos, también volvemos al androcentrismo, está pensado para... Pensado y hecho, ¿no? Pensado y hecho para especialmente adolescentes y varones que, bueno, pues que van a tomar los mandos y que van a ser ese señor súper fuerte que le gusta a esa mujer súper sexy. Ya. Aquí una prueba más de perpetuación de los estereotipos, claro. Ahí, o sea, es lo más visible, es lo que si tú pones un videojuego, en casa habrá personas que tengan alguno y lo pueden ver. Sí. Luego está la complejidad y es lo que decimos algo antes. ¿Por qué la industria hace esto? Bueno, pues básicamente porque cuando empezaron los videojuegos, la industria, otra vez, estaba pensando en los hombres, estaba pensando en los chavales. Entonces, se puede ver en el marketing de los 80, de los 90, que al final los anuncios, los videojuegos están dirigidos a ese público. Sí. Entonces, si es el cliente objetivo, pues al final adoptan de manera natural, digamos, causal, y además van a reforzarlo intencionalmente, que su producto esté dirigido a varones. Sí. O sea, además de que la industria es androcéntrica por sí misma, porque crece donde crece, intencionalmente van a buscar eso, porque en esa época, en ese momento, los chicos eran los violentos o los que jugaban con tecnologías o lo que fuese. Las chicas jugaban con muñecas, según la publicidad. Claro, ya. Eso ha hecho que también las chicas, las niñas... ha hecho que nos creamos que lo natural o lo que se debe hacer, lo normativo sea que las chicas juguéis con muñecas y que los chicos juguemos con videojuegos. ¿Y cuáles son las consecuencias de que hayan figuras hipersexualizadas, hiperrepresentadas? ¿Cómo se diría? Sí, hiperrepresentadas. Sí, como tú quieras. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Además de perpetuar estereotipos, hacen que tengamos frustraciones en todo nuestro día a día. Sí, a nivel social, lo que tú dices, las chicas perciben una exclusión ahí. O sea, es un objeto, es un producto que no está hecho para ellas, por tanto, no entran de manera... No se ven identificadas. Genuina, digamos, ¿no? Como con otras cosas sí que entramos, dicen, pues esto es que parece que está hecho para mí. El videojuego no estaba hecho para las chicas, entonces no entras a jugar. Claro. El caso de, no sé si meterlo aquí, yo creo que sí, el caso de Aloy, ¿cómo? El caso de Aloy es un caso complejo, porque Aloy no es un personaje, digamos, un cuerpo fuera de lo normativo. ¿Qué pasó ahí? Ahí, bueno, ¿Cuál fue la movida? Hace unos años, ya no recuerdo ni qué año, creo que era 2021, sí. Anunciaron un nuevo juego. Horizon Forbidden West, creo que se llamaba. Y en este videojuego, la personaje principal cambió algunos rasgos de su físico. Le pusieron un poquito más de vello facial para que fuese como más natural. Digamos, ensancharon de algún modo en las facciones, pero no exagerado. Y si es exagerado no pasa nada, pero a eso voy, ¿no? Claro, que tocaron pues el aspecto de Aloy. Lo hicieron más realista, por decirlo así, entre comillas, dentro de todo el realismo que hay ahí, que hay poco. Sí. Y la comunidad de videojugadores lo que hicieron es saltar y decir, madre mía, nos están empeorando, no sé si se dicen. Por ejemplo, empeorando. Sí, me lo invento. No sé, por las agendas feministas o no sé qué desde Estados Unidos están haciendo que nuestros personajes sean más feos, ¿no?
y hubo muchas mofas. Y bueno, pues ahí yo pensé, es que a lo mejor hay un problema entre los jugadores, y es que estamos tan acostumbrados a ver estereotipos y esos cuerpos perfectos que hemos naturalizado la gordofobia. Total. Esta parte es otra chicha. Que a poco que vemos un cambio que ya se sale dentro de nuestros parámetros de gustos o de lo que sea, está mal, ¿no? Pues bueno, yo vi eso, vi vídeos por YouTube y por otros sitios que digo yo, madre mía, que daba mucha vergüenza ajena, pero que yo creo que merece un análisis. Claro, tú me comentabas cómo es posible que en nuestro día a día, creo que lo hablamos ayer, en nuestro día a día veamos en el metro, veamos a gente tan normativa de cuerpos distintos y luego nos rayemos o nos sorprendamos cuando vemos un cuerpo más realista en los videojuegos. ¿Qué nos ha pasado? ¿Cómo hemos estado tan sumergidos? O sea, ¿cómo es esa vaina, tío? Ya. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a normalizar eso y sin... No sé, es como que lo hemos llegado a idealizar, creando así un poco este trasfondo de gordofobia. ¿Qué opinas de la...? Posiblemente no estemos exentos de ser gordófobos. Todo el mundo podría ser. Nadie. Entonces yo creo que sí, que al final intentamos aceptar otros cuerpos y genial. Pero todavía falta hacer ser el ejemplo de intentar interactuar más con personas que tienen cuerpos distintos sin pensar en nada más. O sea, igual que cuando hablas con tu amigo X con total naturalidad o te puedes enrollar en la discoteca con no sé quién, pues naturalizarlo de tal manera que digas tú, bueno, pues no es motivo ni de vergüenza ni de decir, por ejemplo, pues bueno, hoy solamente me he podido liar con el que tiene este cuerpo. Claro, es que ¿no? Si llegamos a hablar de esa forma, destapa que hay una gordofobia interiorizada. Claro. Es que hablamos de esta forma. Sí. Y si no hablamos, lo pensamos. Que para el caso. Por eso, ¿crees que los videojuegos entonces son los encargados en parte, aparte de toda la publicidad, de todo el marketing femenino, por así decirlo, de maquillaje, modelos, toda esta vaina ha podido perpetuar estos sesgos gordofóbicos y esta gordofobia? Sí, yo creo que lo perpetúa. Sobre todo también los videojuegos, porque no hay creo que lo perpetúa. Y es que al final es sobre todo que volvemos a lo de antes, en detrimento de las mujeres. Parece que la belleza ha tenido que ser siempre más cosa de mujeres que de hombres. Sí. De hecho, cuando nos empezamos a depilar los hombres, nos tuvimos que inventar una palabra. Metrosexual. Ah, bueno, claro. Hostia, claro, no había caído. No vaya a ser que te confundan con una mujer o peor, con un homosexual, ¿no? Claro. Entonces, tuvimos que inventar una palabra, porque nos estábamos empezando a cuidar. Entonces, parece que la belleza siempre ha tenido más repercusión en la mujer que el hombre. O sea, a lo mejor en los videojuegos manejar a un personaje un poquito más gordo no importa, pero que no te cambien un poquito a la protagonista que a ti te gusta. Claro, exacto. Pero es que cuando hay personajes gordos, sobre todo en los videojuegos o en anime, por ejemplo, que yo últimamente veo mucho, son villanos. O sea, si son villanos, son unos hijos de puta. Bueno, ostras, tampoco sé si podía decir esto en el podcast, pero bueno. O sea, que alguien venga a negarme que no existe que existe la gordofobia, porque es que se ve con este claro ejemplo. O sea, siempre los ponen de malos o de torpes. De hecho, bueno, yo en psicología, ahora en los últimos exámenes que hice, había un tema hablando de la obesidad. Que entonces, bueno, pues normalmente el tema de la gordofobia, la gente que no le gusta el tema de los gordos, etcétera, siempre va con la misma excusa de salud. Y es que también se nos ha educado mucho para relacionarlo de esta forma. Es como una forma de salvarnos. A la hora de opinar sobre el cuerpo de alguien, siempre nos refugiamos, siempre nos escondemos tras, no, me preocupa tu salud y por eso me raya que alguien no se cuide, voy a decírselo. Cuando tú, por ejemplo, me lo dijiste ayer, ni siquiera tiene que ver con salud, y los estudios que se han hecho sobre cómo determinar si estás gordo o no son propiamente gordofóbicos, me contabas. O sea, las estadísticas están sesgadas, por así decirlo. Sí, la obesidad es un problema, eso sí, es un problema de salud y cardiovasculares va a tener, está claro, pero no necesariamente. Hay ciertos riesgos, pero no necesariamente va a tener esos problemas de salud. Lo que más veo yo es un problema estético. Cuando vemos a una persona gorda comer, la juzgamos.
independientemente de lo que haya hecho ese día, esa semana o lo que necesite. Porque a lo mejor necesita comer hidratos de carbono, pues porque es diabético ya de base. Aunque la diabetes venga por la obesidad o por lo que sea, o por genética. El caso es que vemos a personas comer y dependiendo de quién esté comiendo, juzgamos de una manera o de otra. Totalmente. Entonces es una cosa estética, es una cosa de... Si no la vemos comer, no la juzgamos. Claro, a una persona más delgada, si la vemos comer, diríamos, claro. qué bien. Y si está fuerte, o sea, una persona que está fuerte de gimnasio se mete un donut con 4.000 calorías y piensas que lo necesita. Sí, y ahora creo que hemos comentado lo de la sexualización, pero entonces, ¿qué opinión, o sea, un poco como relacionado con la gordofobia, ya no hablando del sexismo, bueno, sí, continuando en este hilo, ¿qué hace, o sea, de dónde nace el problema? ¿De la industria, de la sociedad o de quién? ¿Alguna parte que medie? ¿Quién tiene el problema de que se sexualice, de que y por ende luego se creen sesgos gordofóbicos, todo eso? El problema fundamental es la sociedad. Es donde estamos todos, o sea, la cultura donde crecemos y donde construimos nuestras empresas y fábricas. Claro, pero ¿quién me ha dicho a mí? ¿Quién me ha metido a mí esas ideas? Quiero ver... Claro. ¿Qué origen crees? Es la normatividad. Al final, la historia genera normas. Da igual que luego sean jurídicas o no, el caso es que hay ciertas normas. Por ejemplo, hasta hace no mucho la familia se tenía que componer de madre-padre, claro, hijos si los hubiese, abuelos, sí, es un poco más extendida la familia. A día de hoy se puede pensar en que, bueno, pues que la familia puede ser una persona solamente, ¿no? El caso es que es la tradición. Al final es la implementación, que es lo que decíamos antes. Nos podemos remontar todo lo que tú quieras, pero es complicado ver el origen. El origen podría ser a lo mejor más primitivo, sí, pero que se ha mantenido, que se ha perpetuado luego conscientemente e intencionalmente, eso también es claro. Claro. ¿Y crees que la parte que tiene la capacidad de cambio es la industria? Sería la única responsable, dirías. Creo que la política tiene un peso principal, porque es la que puede mediar entre las industrias y la sociedad. Porque en la sociedad tenemos sensibilidades diversas ahora mismo y cada vez están más pulidas y son mejores. Y claro, lo que decíamos antes con la dependencia de la trayectoria de la historia de la industria, no cala ese cambio en la industria. Entonces es la política la que tiene que comunicar las dos partes. Claro. Sería la política. Pero entonces lo delegarías totalmente a la política. Lo delegaría a la política. Sí, en verdad. Porque y de hecho a nivel jurídico. Porque si vamos a esperar a que, porque son buenas personas, hagan algo, volvemos a lo de siempre. Porque van a asumir una industria, por ejemplo, o una sociedad por sí misma, que hay que poner rampas. Sí, es muy caro. Ya tenemos escaleras. Y además, lo comentaba con un colega, poner una rampa no te quita la funcionalidad diversa que tengas. Total, es un 2x1 y... O sea, al final es como vas a tener otros problemas, ¿no? Entonces, si sale más barato, por mí mismo, yo no lo cambiaría. Claro, las decisiones deberían de empezar a... Entonces hay que ver qué derechos tenemos por grupos, por lo que sea, y luego, digamos, empujar un poquito a la industria a que haga esos cambios. ¿Tú estarías entonces más a gusto o estarías encantado con la idea de que hubiesen personajes de toda índole? Hombre, claro. ¿No se te haría incluso raro, ya como sesgo, a nivel sesgo? Raro... Claro, se te haría raro esta nueva realidad, pero más que encantado con la idea. Yo encantado, claro. A lo mejor me pones ahora y lo celebro, ¿eh? O sea, si me pones un videojuego y puedes elegir, que hay muchos que puedes hacerlo. O sea, hay un selector de personajes muchas veces y tú te creas tu sexo, te creas tu apariencia y tal. Pero yo creo que debería haber videojuegos ya con un personaje predefinido, contando su historia, que sea distinto. Y yo lo celebraría, incluso un GTA con una persona en silla de ruedas, imagínate, ¿no? Buah, sería loco, una locura, ¿eh? Sería muy loco.
Que eso sí que tú dices, que es raro, ¿no? Sí, Hmm. ¿no? Porque no deja de ser pues, un videojuego Iría un muy poquito violento. lento. A ver, Bueno, se le puede tunear. perdón, pero me refiero. Se le puede tunear. Sí, se puede poner unos cohetes en las ruedas. te Claro. quiero- Entonces, es que el problema de los videojuegos y la virtud que tiene Hmm. es que son muy plásticos. O sea, Hmm. puedes hacer lo que tú quieras. Sí. No hay otra. Y claro, y dentro de estos escenarios que son tan plásticos y que al final el límite es la imaginación, Ya. tienes que ver porque todavía hay ciertos poderes y ciertas conductas normativas de género. Cuando dices tú, si te puedes inventar cualquier historia. Y no me vale tampoco de, bueno, acepto que la sirenita sea negra porque su historia es buena. Perdona que te diga. Perdona que te diga, pero la sirenita negra también tiene derecho a contar una historia malísima. ¿Qué opinión tienes tú con lo de, vamos a abrir este melón, venga, ¿qué opinión tienes de la sirenita? De que fuese negra. Es que me da igual. Bueno, Es esa que- es la opinión neutra, no me vale. No, tienes no es que... neutra, es que es sincera, es la opinión sincera. Te da igual. Es que me da igual. Vale, pues mejor te pregunto, ¿entiendes a la gente que no está de acuerdo con que sea negra porque no respeta su primera historia, su Pero origen? eso, el que tiene que estar de acuerdo o no de acuerdo es el que cree la historia. Vale, Tú eres un consumidor. A ti no te voy a preguntar qué quieres para hacer mi producto. A ya. lo mejor tengo ciertas pinceladas porque perteneces a un grupo social y necesitas, o digo yo, pues tú eres pues un nicho. ¿Vale? Sí. Pero no te voy a preguntar. Claro, no, igual que te preguntaba eso, también te preguntaba es para saber qué Además- opinabas más, por dónde tirabas. Además, si preguntas a la gente sobre todo, se quedan con el reggaetón. Y la música no cambiaría. Ya. Y eso es un problema. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Porque no avanza la música, porque no cambia. O sea, no digo que el reggaetón sea malo, sino que a lo mejor he puesto... Si le preguntas a un snob qué música le mola y que no cambiaría jamás, la música clásica. Sí. Entonces, el jazz no existe, el rock no existe. Si Vale, le preguntas al entiendo tu usuario... punto, entiendo tu punto. Entonces, No cambiaría nada si No cambiaría, preguntas. porque, bueno, las personas se adaptan a lo que le ofreces, en parte, y yo creo que así está bien. Poco a poco podríamos decir que con eso se van produciendo los pequeños cambios. Claro. Claro, a través de un poco forzar el nuevo Claro. cambio y Si fuese que la por- persona se claro, vaya adaptando. Eso es. Si fuese por nosotros, estaríamos en nuestra zona de confort todo el tiempo. Total, Y bueno, totalmente. Ahora una pregunta más, más ya que, jolín, no tiene nada que ver con esta conclusión. Pero en cuanto a el tema del gusto y de las personas que están gordas, ¿no? Que también esto es una cosa más delicada porque ¿qué es estar gordo, no? Porque hay gente que se considera estar... Bueno, en fin, eso es una movida enorme porque hay gente... yo creo que lo de qué es estar gordo y que no, creo que es un debate que no. No vamos a abarcar. No, que no, pero que en realidad no tiene chicha. Claro, Yo creo que lo importante es ver cuáles son los límites, por ejemplo, de la salud. ya, Y independientemente del cuerpo. claro. Entonces, porque habrá personas que sean gordas, socialmente gordas, y no tengan ciertas enfermedades, y habrá otras personas que no lo son y que sí tienen esas enfermedades. Entonces, hay que tener más, creo que una visión más concreta de los cuerpos de las personas y no hacer generalizaciones de grupos, de cuerpos, porque Sí, bueno. al final yo creo que se avanza más personalizando, digamos. Sí, viendo qué es lo importante. Claro. Que estás bien, pues entonces, ¿estás bien de salud? Pues así estás perfecto. Claro. Y ya está. Vale, entonces, pero con respecto a eso, ¿tú crees que alguien no se siente, no? Porque por lo general está, bueno, que hay de todo, pero que Sí. hay esta idea generalizada de, pues que hay menos atracción quizás a gente que está, lo que comentábamos antes de lo de fiesta, que lo has comentado. Sí. Entonces, ¿tú crees que se va a producir menos atracción a una persona que está gorda? Y si es así, ¿es cultural o es por la persona? Me refiero, o es por la persona que justo se ha dado En que no parte, le atrae este tipo de sí. persona. En parte es cultural, pero es que yo creo que la sexualidad tiene una carga cultural enorme. Ya. Si te han educado para ser hombre o mujer, perdona, hetero, Hmm. en función de tu sexo, pues te lo vas a ir creyendo. Hay Hmm. gente que es más sensible y que a lo mejor se tiene que disociar. Y dice, es que la gente que sale del armario, entre muchas comillas, es gente que dice, es que yo no puedo aguantar esta imposición, ¿no? Es como que se nota más
también creo que hay pues ciertas tendencias, a lo mejor, o predisposiciones, no sé si genéticas, pero yo creo que lo cultural pesa más. Y yo creo que si te educan en un ambiente liberal, donde la sexualidad es importante cuando debe serlo, o sea, educación sexual, ¿no? Sin asumir que debe o no debe ser el chaval o la chavala, pues yo creo que es mejor, vaya, Claro. que vas a crear pues una sexualidad pues más rica, ¿no? Total. Y volveríamos al ejemplo de antes, nos centraríamos en este caso en que al final nos guste la persona y nos centraríamos, como antes hemos dicho, centrarnos en aspecto, por ejemplo, salud, y mientras eso esté bien, todo está bien, Claro. puedes empezar a educar más en mira a ver qué te va a ofrecer, conoce a la persona y ya verás que todo va después. Claro. Realmente, hay mucha gente superficial y eso también ha ido de la mano de todo lo que hemos estado hablando. De hecho, creo que la sexualidad tiene una parte muy superficial y muy estética, y es tanto los estereotipos que tenemos como los cuerpos que debemos tener para gustar o para no gustar, que es que con pensar en eso ya lo tenemos casi resuelto. Incluso la estética de tener pene o vulva, por ejemplo, ¿no? Que eso es estética también, ¿vale? Que tiene una función reproductiva. Claro. Pero a nivel sexual, de sexualidad, es más estético. Es decir, yo ahí no me arrimo porque posiblemente tenga pene. Ya. Muchas veces el concepto tan feo de travelo. Ya, hace mil que no lo escucho, ¿eh? Una mujer... Yo es que soy muy viejo, yo creo. Que una persona socializa como mujer, yo la objetivo como mujer, pero resulta... Y me gusta cómo habla, y su mente y todo, y resulta que luego pues tiene pene. Y la rechazo. Creo que en parte hay una cosa estética que, pues, como eres hombre y te han dicho que a ti el pene no te debe gustar, no te gusta. Ya, tiraríamos más, al final el resumen es que tiraríamos más por la carga cultural que hay en todo. Creo que sí. Pero es aún así muy difuso, ¿eh? Tanto tu cerebro, que al final, como es plástico, se va a moldear según lo que te vayan comentando a lo largo de tu vida, como luego las consecuencias, como pues si es pene, eso no debe gustarme. Las formas fálicas, lejos de mí. Claro, todo. Al final vivimos rodeados de toda esa información y poco a poco nos va calando y empapando. Claro. ¿Tendrías alguna especie de conclusión para cerrar esto? Como a modo de, chicos, ¿hoy qué hemos aprendido? Nada de broma. No, pero por si querías añadir alguna conclusión. Pues en principio... Opinión general. En principio, conclusión no, ninguna. O sea, podríamos tirarnos horas hablando de esto, pero yo creo que la conclusión con la que me quedo es, en general, que la realidad a veces es más compleja de lo que pensamos, que si vemos cosas que no nos gustan, tenemos que pensar un poco por qué no nos gustan, y si las rechazamos, por qué las rechazamos. Y si alguien te dice que hay sesgos de género o sexismo, no negarte sistemáticamente a la afirmación, sino darle 3 vueltas, que con rascar un poquito, que no hace falta mucho, que con rascar un poquito tienes chicha para enterarte de qué va el asunto. Sí. Yo creo eso, que simplemente no cerrarnos a investigar, a leer y a tener esa perspectiva crítica sobre el género. Que al final hay muchas cosas que igual no se están haciendo bien, otras sí. Lo que está claro es que la realidad que tenemos está sesgada por géneros y que los productos culturales que tenemos, efectivamente, también. Entonces tenemos que darnos cuenta de eso, de que la tecnología no es neutra, de que nosotros somos parte de ese proceso de creación de tecnología también. Entonces, si tú eres religioso, la tecnología va a ser religiosa. Lo voy a decir un poco así para cambiar un poco. Sí, para que se entienda. El tercio. Y eso. Y que cojamos todo con pinzas. Incluso lo que hemos dicho aquí, se puede coger con pinzas. Total, claro. Siempre animo a que la gente se cuestione todo, hasta lo que yo digo también, porque para eso estamos, para seguir cuestionándonos. Claro. Y hay que hacer mucha introspección, sobre todo es lo que falta. Y un deseo mío personal es que la industria de la tecnología, todas las industrias, empiecen a espabilar de algún modo. Esto es que les llegue. Sí. A ver si este podcast les llega. Y hacen un poco de reflexión, hincapié, y dicen, vamos a cambiar. Nada, pero genial. A ver si esto llega, cala y hace reflexionar a alguien que lo necesitase o hace parar y pensar.
Muchas gracias por compartir todo esto. Ha sido un placer. Espero que os haya gustado, hayamos podido ampliar un poquito más nuestro conocimiento, hayamos podido reflexionar, pensar en cosas que no teníamos en cuenta, que para eso estamos aquí. Y nada, te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Nos vemos. Hasta luego.